Entonces aparecía más rápido. Sí. Y cambiaba su amplitud, por ejemplo. Pues era mayor, pero duraba como menos. O sea, tenía menor amplitud. No, tenía más amplitud y empezaba antes. Ok. Después cambiaron también la duración, ¿no? ¿Qué observaron al cambiar la duración? ¿Quién me platica? Bueno, si no hay voluntarios, entonces yo le digo quién. Sí, Victoria. Pues dependiendo del tiempo, por ejemplo, hicimos uno donde le pusimos 10 milisegundos, creo, y ahí, como era muy largo el estímulo, originaba un potencial y luego, o sea, se hiperpolarizaba y todo eso, y luego volvía a otro potencial, pero un poco menos. Y eso es lo que pasaba cuando poníamos mucho tiempo. Ok. Y después modificaron la frecuencia, es decir, le pusieron ciertas características de inicio al potencial, al segundo potencial de acción. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó ahí, Angélica y Yasmín? ¿Alguien que quiera participar? ¿Qué pasaba cuando modificaban el inicio del segundo estímulo? ¿Qué pasaba, Lucía? ¿Detectaron, por ejemplo, a partir de cuándo podía empezarse a distorsionar el potencial de acción? Sí. No, ahorita. ¿Sí? Sí, pues Era más. Ajá. era dependiendo de la amplitud y la duración, pues ahora sí que le pusiéramos al segundo estímulo, y con referente al primero también, dependiendo de cuánto duraba o de su amplitud y cómo se expresaba era si el segundo se mostraba o no. Ok. ¿Podrías decirme de lo que observaron más o menos en qué etapa se disparaba? Cierto que depende de la amplitud del segundo estímulo, pero obviamente con un estímulo supraumbral se empezaba a modificar el potencial de acción o se lograba modificar el potencial de acción, es decir, detectaron que su periodo refractario absoluto terminaba en la despolarización o en la repolarización a la mitad o hasta la hiperpolarización, el inicio o el final. ¿Eso lo podrías contestar de lo que observaron? Pues realmente, bueno, en mi caso no identifiqué el tiempo como para definir en dónde iniciaba o, bueno, dónde terminaba el periodo refractario, pero pues sí tenían que pasar varios segundos para que se pudiera expresar, aunque sí notamos nunca, o era muy difícil lograr que superara nuevamente el umbral. Sí. ¿Alguien identificó hasta dónde sería aproximadamente su periodo refractario absoluto? Yo vi que eran como 15 milisegundos más o menos. Bueno, ahí lo marcaba en la gráfica.
Bueno, es que eso, si me lo dices en tiempo, está complicado porque depende de la duración del primero. Por eso les preguntaba más bien sobre la fase. Ah, pues Sí, sería hasta porque que termina la hiperpolarización, cuando termina o la sea, curvatura que hasta, va hacia abajo. hasta el final de la hiperpolarización. Ujú. ¿Todos notaron eso o notaron algo diferente? ¿Alguien notó algo diferente o coinciden con Rocío? Rodrigo, Rangel. Sí, bueno, nosotros coincidimos en que el periodo refractario terminó después de la hiperpolarización. Ok. ¿Qué era eso del periodo refractario absoluto, Pedro, Elías? Se supone que lo que yo me acuerdo era que en el periodo refractario absoluto, a pesar de que le pusiéramos otro estímulo, no podría dispararse otro potencial de acción. Correcto. Bueno, van a seguir trabajando con el software. Tienen ahí la práctica, pero bueno, vamos a comentar la próxima clase que falta por hacer, que básicamente es eso, que detecten bien dónde inicia aproximadamente, no tiene que ser exacto, pero más bien fijarse en qué fase, a la mitad, al inicio, al final, está el periodo refractario, termina el periodo refractario absoluto e inicia el relativo. Y bueno, les voy a mostrar algunos ejemplos de, y ustedes tal vez lo vieron o lo pueden ver con sus simulaciones, cómo es posible disparar completamente otro potencial de acción, va a depender de la magnitud del segundo estímulo, o solo como distorsionarlo, como que crear ahí una perturbación, si se dieron cuenta, si la amplitud del segundo estímulo no es muy grande, o sea, sí rebasa el umbral y es más grande que el primer estímulo, pero no tanto, distorsiona el potencial de acción, ¿no? Es decir, como si fuera un mini potencial de acción. Y la otra cosa importante que quiero que vean en la simulación, que ahorita lo vamos a ver en clase, es la suma de potenciales. Cómo ustedes pueden ir mandando varios estímulos que no alcanzan el umbral, pero están muy pegados y son consecutivos, y entonces se van a ir sumando hasta alcanzar el umbral y se va a disparar un potencial de acción. Eso también quiero que lo observen en la simulación. Y después el efecto de las drogas inhibidoras de canales de sodio y de potasio. La primera práctica no va a haber, ningún equipo va a hacer ningún reporte, solo va a haber un cuestionario individual. Lo recomendable es que lo comenten en equipo. Si quieren, si no, no hay problema, va a ser individual sobre, obviamente, lo que observan en la práctica y lo que, pues, al final deberían de entender a partir de todas las simulaciones que hicieron. Entonces, son preguntas teóricas, sencillas, de que revisando los apuntes las contestan, y preguntas sobre lo que deben de observar en las simulaciones, ¿ok? Entonces, en esta primera práctica no va a haber reporte, solo va a ser el cuestionario. Entonces vamos a seguir con la clase. Déjenme compartirles la pantalla. Recuerdan que en lo que nos quedamos era el modelo eléctrico, ¿cierto? Entonces, en este modelo eléctrico, pues lo que estábamos diciendo es que íbamos a tener una analogía eléctrica con cada parte de nuestra membrana celular, ¿ok?
Entonces, recordarán que por ahí dijimos que íbamos a tener, debido a cómo se había observado la respuesta o la medición de cómo cambiaba el voltaje de membrana debido a la llegada de un estímulo y que se había visto que tenía un comportamiento RC, entonces fue digamos, el parteaguas para establecer el modelo eléctrico, ¿ok? Entonces, nuestro modelo eléctrico, habíamos comentado que lo que íbamos a tener era un circuito RC, un capacitor, en donde este capacitor lo que iba a estar simulando o representando, pues era la membrana polarizada, donde los medios intra y extracelular iban a ser las dos placas conductoras de mi capacitor y el dieléctrico o el aislante iba a ser la bicapa lipídica, ¿ok? Eso es claro. Y después la resistencia RM pues iba a representar la facilidad o la dificultad del flujo, en este caso de iones, es decir, la permeabilidad. Entonces, va a depender del número y tipo de canales que se encuentren abiertos y va a estar en serie con este voltaje. BR es voltaje, no es capacitancia. Cuando de repente los dibujan, a veces se equivocan y ponen que es una capacitancia, es un voltaje, ¿ok? Entonces, este voltaje BR lo que va a estar representando es el voltaje en reposo que está generado por el gradiente de concentración que se está generando debido a los canales que están presentes en la membrana celular. Entonces, cuando no hay flujo de corriente, hay un gradiente, ¿no? Que decíamos que era en el interior va a haber más potasio y esto va a hacer que la célula sea más negativa y en el exterior va a haber más sodio, ¿ok? Entonces, este voltaje de reposo siempre está en nuestro modelo. Y bueno, cuando se da el inicio del pulso de estimulación, esto quiere decir que empieza la carga del capacitor, ¿ok? Y bueno, como sabemos, aquí tenemos otro modelo donde está el modelo de resistencia y de voltaje para cada uno de los iones. Es decir, tienen la resistencia, que ponen una resistencia variable porque pues va a cambiar el número de canales que se van abriendo dependiendo de la estimulación o de la activación de los canales por voltaje. Entonces es el gradiente del sodio, el gradiente del potasio y el gradiente del cloro y su voltaje del sodio, del potasio y del cloro. Pero podemos agrupar todo en una sola resistencia y decir que el voltaje de reposo está afectado por todos los iones que están presentes. ¿Ok? Ciertamente en condiciones de reposo lo que habíamos dicho es que este voltaje de reposo está principalmente representando al voltaje de ¿quién? Del potasio, ¿cierto? Y entonces cuando se aplica una corriente, se va a generar un cambio en el voltaje de membrana. Nuestro voltaje de membrana ya no va a ser el de condiciones basales y va a tener un comportamiento temporal exponencial. Y entonces va a estar involucrada nuestra constante de tiempo de la membrana, ¿ok? Entonces, si ustedes recuerdan, en circuitos eléctricos, la constante en un circuito RC iba a ser igual a la capacitancia por la resistencia, ¿ok? Si yo tengo un aumento en mi constante de tiempo de la membrana, voy a tener un aumento en el tiempo que tarda el voltaje de membrana en alcanzar el estado estable. Es decir, este es el comportamiento que yo veo, ¿no? Y entonces ese RC lo que me va a estar diciendo es el tiempo
en el que se tarda en alcanzar el 63% de su valor final, de este valor final, ¿ok? Eso es el tau, ¿ok? Entonces, ¿cuánto tiempo se tarda el voltaje de membrana en alcanzar su valor final? Entonces, si aumenta mi valor de tau, pues va a aumentar el tiempo que tarda en alcanzar el estado estable. Y voy a definir el voltaje de membrana como la corriente de la membrana por la resistencia de la membrana. Aquí está, la corriente de la membrana es la del estímulo que llega a estimular la membrana, la resistencia, quien representa los canales, y va a estar multiplicado por 1 menos una exponencial que va a estar afectada por el valor negativo del tiempo entre el valor de tau, que es la capacitancia por la resistencia. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, lo que va a cambiar obviamente este comportamiento dependiendo si tengo células grandes o células pequeñas. Por ejemplo, en neuronas pequeñas hay una menor área y entonces va a haber un tiempo corto para cambiar el potencial de membrana, ¿sí? Debido a que hay una menor área, pues entonces, dependiendo de qué tamaño es la célula, este tiempo en alcanzar o en cambiar el potencial de membrana va a ser afectado. Este sería el voltaje cuando empieza a modificarse. Cuando el pulso de corriente termina, el cambio en el voltaje de membrana ahora se va a describir de esta forma. Entonces cambia de cuando empieza su cambio de curso temporal exponencial a cuando ya llegó a su valor final, el valor de voltaje de la membrana Bm. Entonces cuando el pulso de corriente termina, este voltaje va a ser igual a la corriente por la resistencia por la exponencial afectada por el valor negativo del tiempo entre tau. ¿Sí? Lo que cambia es este valor de 1 menos la exponencial. ¿Por qué? Simplemente porque se está comportando de esta forma. Y bueno, este valor de tau, lo que va a suceder es que pues va a afectar los potenciales, en este caso postsinápticos de las neuronas. El potencial de acción, de hecho, ustedes lo ven en la simulación. Si leen la parte inicial, ahí les dice que son la simulación de neuronas de un calamar, me parece. No sé si lo leyeron. Bueno, si no lo leyeron, léanlo. Y entonces, este potencial de acción, como lo estamos viendo, sería cómo se comportaría el potencial de acción de una neurona, ¿ok? Entonces, por eso vamos a hablar de potenciales postsinápticos, ¿ok? Y entonces, las constantes de tiempo de mayor magnitud, pues van a favorecer esto que les hablaba al inicio de la suma temporal, ¿sí? Y entonces esta suma temporal va a ocurrir y se van a generar potenciales postsinápticos de una duración mayor. Y esto va a permitir un traslape, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Lo que queremos es tener potenciales postsinápticos y vamos a tener potenciales postsinápticos excitatorios e inhibitorios, ¿ok? Entonces, excitatorios quiere decir que voy a hacer a la célula más positiva e inhibitorios voy a hacer a la célula más negativa, que eso también quiero que lo simulen, porque seguramente ahorita solo le pusieron valores de corriente para que se genere el potencial de acción. Pero ¿qué pasa si le pongo yo valores de corriente negativa? ¿Sí se llega a generar el potencial de acción o en realidad nunca sucede eso? Entonces, eso también lo tienen que ver e intentar explicarlo. Entonces, se empiezan a generar, por ejemplo, potenciales postsinápticos, que serían estas perturbaciones pequeñas que se ven aquí, pero no logran rebasar el umbral, pero se van sumando
¿sí? Es decir, esta parte de que son consecutivos, lo que va favoreciendo es esta suma temporal, y entonces va a llegar un momento que esa suma rebasa el umbral y se dispara el potencial de acción, ¿sí? ¿Cómo lo simularía? Teniendo potenciales de una corriente pequeña, muy pegados, consecutivos, hasta que se rebase el umbral. Entonces, este fenómeno se conoce como suma temporal. En el caso de las células esféricas, pues vamos a tener la parte de que se involucra la constante de tiempo, tau m, como por ejemplo en las células cardíacas, ¿ok? En el caso, por ejemplo, de las células cilíndricas, va como las dendritas, como el axón, como las fibras musculares, va a participar otra variable. ¿Por qué creen que participe otra variable? En la célula esférica, ustedes tienen una esfera y entonces el potencial pues se va a dispersar de forma homogénea a través de la esfera. Mientras que en la célula cilíndrica, pensemos en un cilindro, lo que va a ocurrir es que va a depender el largo, la distancia que tenga que recorrer el potencial de acción. Entonces, para entender ese comportamiento, se observa la teoría del cable conductor. De forma inicial, nosotros decíamos que puedo tener potenciales posinápticos, que es esta parte de PP. Entonces tengo potenciales posinápticos inhibitorios. Y entonces estos potenciales posinápticos inhibitorios lo que me van a estar favoreciendo es a la hiperpolarización. Es decir, si yo pongo una corriente negativa, entonces pues voy a hacer mi potencial más negativo. Y recuerden, la parte más negativa del potencial de acción se llama hiperpolarización. Entonces tengo yo puedo estar aplicando estímulos hiperpolarizantes, ¿sí? Serían estímulos negativos. ¿Eso es claro? Porque lo van a tener que hacer. ¿Sí es claro? ¿Dudas? No hay dudas. Bueno, entonces, también están los potenciales posinápticos excitatorios. Entonces, esta parte de excitatorio, entonces lo que me va a favorecer es la despolarización, ¿sí? Voy a hacer que la célula pase ahora de ser negativa a ser positiva, el voltaje de membrana, y entonces estoy favoreciendo la despolarización. Entonces, si yo les digo apliquen un estímulo despolarizante, quiere decir que tengo que hacer que ocurra la despolarización. Si les digo aplica un estímulo hiperpolarizante, entonces lo que quiero es que ocurra la hiperpolarización. Pero entonces la pregunta es, yo a partir de potenciales o estímulos hiperpolarizantes, ¿puedo generar un potencial de acción? Si la respuesta es sí o no, entonces ¿por qué? Y bueno, decíamos en la clase pasada cómo se iba a distribuir o a desplazar el potencial de acción. Por ejemplo, la despolarización de un axón en la parte inicial se desencadena, se rebasa el umbral y va a viajar a lo largo del axón, ¿cierto? Entonces, aquí yo puedo tener al inicio una sumatoria de potenciales posinápticos excitatorios o inhibitorios, ¿ok? No quiere decir, no necesariamente tienen que ser excitatorios los únicos los únicos que existen, ¿sí? Existen de ambas polaridades, excitatorios e inhibitorios. Se genera la suma de potenciales posinápticos, ya sea excitatorios o inhibitorios, es decir, esta suma temporal, y se desencadena el potencial de acción y se va transmitiendo a lo largo del axón. Y el axón tiene una forma cilíndrica, ¿cierto? Entonces,
vamos a considerar que tiene propiedades de un cable, por eso esta parte de teoría del cable conductor. Lo que vamos a considerar sí es la presencia del tau, que ya dijimos que es R por C, pero también vamos a considerar la presencia de esta variable que se llama lambda, que va a ser una constante de longitud o de espacio de la membrana. Y lo que nos va a estar diciendo es cuánto disminuye el voltaje con la distancia axial, es decir, desde el punto donde inicia, aquí llega un estímulo y tiene un voltaje. Cuando estoy en este punto, por ejemplo, ¿qué tan diferente es este voltaje que mido aquí? Sí se ve mi cursor, ¿verdad? Con respecto al punto donde donde llegó el estímulo inicial. ¿Sí ven mi cursor? Sí, doctor. Sí, sí se Ok. ve. Entonces, esta lambda, pues la voy a tener que considerar cuando estoy, por ejemplo, hablando de axones o de fibras musculares que tienen forma de cable. ¿Ok? Y lo que voy a tener es este circuito. Por ejemplo, sería el circuito equivalente para tener representado un axón o una dendrita. ¿Por qué? Yo tengo mi circuito RC en paralelo, mi voltaje de reposo, mi corriente de la membrana que va a empezar a generar cambios en el voltaje de membrana. Pero si se dan cuenta, tengo varios modelos acomodados en serie RC porque van a estar representando una parte de este cable o de este axón que estoy considerando, y entre cada modelo va a estar conectado una resistencia RI que va a representar al medio intracelular. ¿Ok? Entonces, de esta forma yo representaría eléctricamente a un axón, a una célula de tipo cilíndrica. ¿Ok? Si estuviera hablando de una célula esférica, pues sí podría representarla simplemente con este modelo. Pero cuando estoy hablando de una célula cilíndrica, tengo que hacer esta modificación. Y ahora para decir cómo cambia mi voltaje, pues no solo voy a involucrar a tau, ¿ok? Voy a involucrar a lambda. Entonces aquí llega el estímulo y obviamente el estímulo va viajando una cierta distancia, en este caso aquí representada por X. Entonces nuestro voltaje va a comportarse como el voltaje inicial, el voltaje que tengo en el punto inicial, multiplicado por una exponencial afectada por menos el valor de X, que es la distancia, entre lambda. ¿Y lambda quién va a ser? La raíz cuadrada de la resistencia que representa mis canales, Rm, entre la resistencia del medio intracelular. Y lo que voy a observar, de acuerdo a esta ecuación, es que el voltaje que yo voy midiendo, por ejemplo, entre este voltaje inicial V0 y el voltaje Vm que, por ejemplo, quisiera medir en este punto y que va a seguir este comportamiento, Vm va a disminuir con respecto a V0. ¿Ok? Conforme aumenta X, este voltaje Vm con respecto a V0 va a disminuir. Es decir, dependiendo de qué tan lejos me encuentre, para comparar con mi voltaje inicial, si aquí tengo voltaje Vm1 y luego acá voltaje Vm2, el voltaje Vm2 va a ser más chico que V0, ¿cierto? Pero va a ser más chico también que Vm1. Y este valor de lambda lo que representa va a ser la distancia a lo largo de la célula cilíndrica a la cual el voltaje inicial ha decaído 37%. Así como nuestra tau representa hasta cuándo o el tiempo que tarda el voltaje en alcanzar el 63% de su valor final. En este caso, lambda nos va a estar representando
cuánto ha decaído el voltaje inicial, un 37%. Entonces lo podemos ver de esta forma. Tenemos una corriente que es inyectada en nuestra célula cilíndrica y un electrodo de registro, ¿sí? Acoplado a nuestro buffer, etcétera, con nuestro microelectrodo. Y vamos a ver cómo nuestro voltaje inicial va a ir disminuyendo conforme aumenta X. Y el momento en el que ha disminuido 37%, ese valor, que es 1 sobre la exponencial, va a corresponder al valor de lambda. Y yo voy a pues poder medir diferentes variaciones de este voltaje y de este valor de lambda, pues conforme me vaya moviendo a lo largo de la distancia del axón. Y por eso aquí lo representan de esta forma. Recordemos que lambda dijimos que era la raíz cuadrada de Rm entre Ri. ¿Ok? Entonces, ¿cómo va a ir, cómo se va a estar representando este valor de lambda para que corresponda al decremento del 37% de mi voltaje inicial? Entonces, en células esféricas, el potencial se distribuye de forma homogénea y participa la constante tau m, que es igual a R por C, o Rm por Cm. Y en células cilíndricas, como los axones, también participa la variable lambda, que va a estar relacionada con los valores de Rm y Ri, y va a estar asociada con la disminución del voltaje inicial hasta un 37%, cuando ha decaído ese 37% del voltaje inicial. Y lo que me quiere decir es que conforme yo esté más lejos del punto donde se inyectó la corriente, pues mi estímulo se va a ir deteriorando. Es decir, ese voltaje inicial va a ir disminuyendo. Eso es lo que me está diciendo esta teoría del cable conductor. En neuronas con valores pequeños de lambda, lo que sucede es que estos potenciales sinápticos originados en zonas lejanas, pues van a disminuir al propagarse a lo largo del axón. De forma que yo voy a asociar la velocidad de conducción, por ejemplo, tau es igual a R por C, donde si veo aumentos en tau, quiere decir que la velocidad de conducción disminuye. Es decir, si el diámetro de la célula aumenta, por ejemplo, hablemos de una célula esférica, tengo una célula muy grande, quiere decir que va a haber un flujo mayor, es decir, la resistencia va a disminuir. Y si la resistencia disminuye, entonces, pues voy a tener menos oposición, entonces la velocidad de conducción va a aumentar. De forma que cambios en la velocidad de conducción van a estar asociados con cambios en la constante de tiempo. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Qué es lo que pasa en el caso particular de las neuronas? Hay un fenómeno que ocurre que ayuda a que la comunicación de estímulos sea óptima, que es la mielina, ¿ok? Que seguramente ya saben cuál es su función. Aquí está cómo se propagaría un estímulo en nervios sin mielina, desmielinizados. Está su axón, llega el potencial de acción, inicia y entonces va a empezar a despolarizar al axón, ¿ok?
empieza el primer potencial de acción, el segundo potencial de acción y el tercer potencial de acción. ¿Ok? Y en azul, en colores, está, por ejemplo, en azul es cuando está ocurriendo la despolarización y en amarillo cuando el axón está en condiciones de reposo, potencial de reposo, y en rojo cuando ya está la repolarización. Entonces aquí empieza el primer potencial, se despolariza y después cuando ya avanzó, cuando ya está el segundo, aquí entonces ya está la parte ahora de repolarización. Por eso va cambiando de color. ¿Y cuál es la diferencia entre tener mielina o no tener mielina? Cuando tengo o se tiene un axón que no tiene mielina, lo que va a suceder es que la despolarización ocurre a lo largo de todo el axón, como se ve en este ejemplo. Y como se ilustra en este dibujo, llega el estímulo y se empieza a propagar el potencial de acción. ¿Okay? Y lo que se espera es que este potencial de acción que pues se vaya atenuando dependiendo de qué tan lejos tiene que llegar. Ahora, lo que sucede cuando se tiene mielina es que existen estos células Schwann y los nodos de Ranvier, que es como si fueran o actuaran como aislantes, de forma que en realidad la conducción se va a llevar a cabo como, ¿cómo le llamaban? Esto seguramente lo vieron en fisiología, entonces, ¿cómo se llamaba esta conducción? ¿Alguien se acuerda del nombre? ¿No? Conducción saltatoria, ¿ok? De forma que en realidad el estímulo se va a propagar solo en los nodos de Ranvier. Por eso es como si saltara la información que se está transmitiendo, el estímulo, la corriente que se está transmitiendo. Por eso dice que es una conducción saltatoria, porque estas células de Schwann funcionan como aislantes. Y esto que es la conducción saltatoria, lo que va a hacer es que en realidad mi estímulo, si yo comparo los puntos en los que se está dispersando de todo este axón que no tiene mielina y ahora solo va a estar tocando estas pequeñas áreas que son los nodos de Ranvier, pues en realidad el área que tiene que propagarse va a ser como mucho menor. Y esto va a ayudar a que básicamente el voltaje que yo mida, mi voltaje inicial que yo mida al final del axón, va a ser prácticamente el mismo, gracias a la presencia de mielina en el axón y, bueno, las células de Schwann y los nodos de Ranvier que forman la característica de un axón con mielina, ¿ok? Y esto es entonces como se estaría viendo. Ustedes llega la corriente, entonces el área activa es solo en los nodos de Ranvier, ¿ok? Entonces es donde solo se va a estar, a través de esos puntos se va a estar llevando la conducción del estímulo. Y esa es la explicación de por qué, pues a través de mi sistema nervioso, de mis neuronas que tienen mielina, los estímulos llegan correctamente, ¿sí? Si no, tendría que mandar muchos mensajes, por ejemplo, cuando hay patologías que están afectando esta conducción, pues empiezan a alterarse la comunicación entre cerebro y las acciones de todo tipo, ¿sí? Entonces, gracias a este componente de fisiología, pues puede llevarse a cabo de forma correcta y óptima la conducción eléctrica. Y esta conducción eléctrica obviamente son mensajes. Estos potenciales de acción son estímulos y estos estímulos van a generarse porque van a generar una actividad. Entonces, es un estímulo neuronal, ¿no? Se activa
una neurona porque recibe información de una zona que o que se tiene que mover o que tiene que pensar o que tiene que escuchar, etcétera. Todo es estimulado a través de las neuronas, o puede ser un estímulo que va a activar al corazón o que va a activar a las fibras musculares, ¿ok? Entonces todo es información que se comunica a través de ¿qué? Lo que está viajando es electricidad, pero el resultado final es que se lleva a cabo una acción. Entonces, particularmente en las neuronas, pues esta comunicación se lleva de forma óptima y precisa, gracias a, bueno, todo el fenómeno de potencial de acción, pero también gracias a la presencia de mielina. ¿Dudas hasta aquí? ¿No hay dudas? Bueno. La situación ideal, entonces, doctora, es que pues, los axones estén mielinizados, ¿no? Sí, sí, sí. Hay patologías donde se empieza a perder la mielina y entonces empieza a haber problemas, pues, con esta parte de conducción de mensajes, de información, que hay muchas enfermedades desmielinizantes, ¿no? Que obviamente puede ser desde que no se llevan a cabo los movimientos de forma correcta, por ejemplo, y obviamente empiezan a generarse varias fallas. Digo, el moverse es importante, pero hay fallas más importantes, ¿no? Como problemas graves, por ejemplo, para respirar o que empiezan a afectar actividades vitales. Pero pueden afectar el movimiento, el habla, etc. Bueno, entonces ya vimos potencial de acción. Obviamente falta, digamos, remarcar el aprendizaje a través de la práctica y que vean toda esta, que quede muy claro toda esta parte de despolarización, repolarización, por qué ocurre la hiperpolarización, qué son los periodos refractarios, qué es la suma temporal, qué me genera o qué puede generar un estímulo hiperpolarizante, y todo eso lo van a reforzar con la práctica, con sus simulaciones. Pero básicamente ya vimos cómo se genera un potencial de acción y cómo lo modelo eléctricamente y por qué lo modelo eléctricamente de esa forma. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a pasar a ver el uso de electrodos. ¿Ok? Yo tengo mi sistema generador de señales bioeléctricas, que es el cuerpo humano, y mi instrumento de medición. Entonces, cuando veíamos como las partes básicas del instrumento de medición, veíamos que había una parte importante que era, pues, obviamente el sensor. ¿Con qué voy a medir? Pero antes de llegar al sensor existe una interfase, ¿sí? La conexión entre mi generador de la señal y con lo que lo quiero medir, ¿ok? Existe una interfase. De forma que ya vimos que existe una comunicación de corriente, es decir, se libera corriente debido a ciertos estímulos hacia los tejidos. De forma que voy a empezar a hablar de esta interfase electrodo-electrolito. Entonces lo vamos a ver, a empezar de forma muy básica para después entender quién es el electrolito en nuestro cuerpo y, bueno, los electrodos que conocemos, ¿no? Para adquirir señales bioeléctricas. Entonces, el electrolito va a representar el fluido corporal que va a contener iones. Y lo que queremos, pues, es que una corriente pase a través de esta interfase y lo que va a suceder es que va a pasar del electrodo hacia el electrolito. Esta corriente va a pasar del electrodo hacia el electrolito. Y entonces
van a existir electrones que se mueven en dirección opuesta a la corriente en el electrodo. Le vamos a llamar a los cationes los que van a moverse en la misma dirección de la corriente y aniones los que se van a mover en dirección opuesta a la corriente. De forma que vamos a tener esto. Cuando la corriente fluye del electrodo al electrolito, lo que va a existir es, o va a dominar, una reacción oxidativa. Entonces tenemos aquí nuestra interfase y tenemos cationes que dijimos que van en la misma dirección de la corriente y aniones que van en la dirección opuesta de la corriente, que aquí está señalada. De forma que la transferencia de carga en la corriente se va a llevar o se va a regir por dos reacciones químicas que van a ser reversibles, que van a ser la oxidación y la reducción. ¿Ok? En equilibrio, nuestras reacciones también van a estar en equilibrio y entonces va a existir un campo eléctrico en la interfase. Entonces, en condiciones basales, en condiciones de reposo, voy a tener un potencial, un voltaje, que le voy a llamar potencial de media celda. Y este potencial de media celda, pues va a estar determinado por diferentes características, ¿ok? ¿Por qué va a estar determinado principalmente? Por el metal involucrado del electrodo, por la concentración de iones en la solución, en este caso de mi electrolito, y por la temperatura, ¿ok? Entonces, la temperatura va a afectar este potencial de media celda del que estoy hablando. De forma que ahorita recordemos este potencial de media celda que va a depender de estas tres características y es un valor que tienen todos los electrodos, ¿ok? En condiciones de equilibrio. Ahora, yo quisiera medir o yo debo de conocer ese potencial de media celda, pues ¿para qué? Para saber qué características tiene mi electrodo. Pero es imposible medir el potencial de media celda para un solo electrodo. ¿Por qué? Siempre se va a requerir otro electrodo en contacto con el electrolito para cerrar el circuito, ¿sí? Estamos hablando de voltajes y corrientes, ¿ok? Entonces, ustedes quieren medir un voltaje en un punto, pero para medir en ese punto tienen que cerrar su circuito, ¿cierto? Para cerrar el circuito, lo que se usa es un segundo electrodo como referencia. Es decir, este electrodo de referencia va a tener un potencial de media celda nulo. Lo voy a conectar al electrodo que me interesa y de esa forma voy a medir el potencial que tiene este electrodo con respecto al de referencia. Y obviamente el voltaje que yo mida va a ser el potencial de media celda asociado al electrodo donde desconozco el potencial de media celda porque el otro electrodo de referencia yo sé que tiene un potencial de media cero. ¿Sí es claro por qué necesito un electrodo de referencia? ¿Por qué necesito este electrodo de referencia con potencial de media celda para medir el potencial de media celda de un electrodo que no conozco, desconocido? El electrodo de referencia que regularmente se usa es un electrodo de hidrógeno, ¿ok? Entonces, lo utilizo ¿para qué? Simplemente para medir el voltaje o el potencial de media celda de este electrodo que no conozco este dato y lo voy a medir con respecto a esta referencia, contra este cero. Es lo único que estoy haciendo. Puede ser de hidrógeno o aquí se los ponen como un electrodo de platino, PT.
Entonces es un electrodo de referencia. El que normalmente se utiliza es el electrodo de hidrógeno. ¿Vamos bien? ¿O hay alguna duda? Bueno. Vamos a hablar ahora de qué es polarización. Estábamos diciendo aquí en esta parte que existe un flujo de corriente del electrodo al electrolito. Entonces, si existe esta corriente entre el electrodo y el electrolito, vamos a decir que el electrodo se encuentra polarizado, ¿ok? Y entonces el potencial de media celda se va a ver modificado debido a mi interfase, simplemente porque está fluyendo la corriente y está modificando la interfase y cambian mis condiciones basales. De forma que el potencial de media celda inicial, que aquí está marcado como el subíndice en medio es potencial de media celda, y le vamos a poner subíndice 0 para decir que es el inicial. Entonces, esta diferencia entre el potencial de media celda inicial y el de los electrodos cuando existe un flujo de corriente, yo le voy a llamar sobrevoltaje. ¿Ok? Entonces, cuando existe corriente del electrodo al electrolito, quiere decir que entonces mi electrodo se va a encontrar polarizado. Y que existe esta corriente va a cambiar mi interfase y entonces va a cambiar el potencial de media celda que yo esté midiendo. No cambia el potencial de media celda del electrodo, pero va a generarse un sobrevoltaje. Este efecto de cambios en la interfase debido al flujo de corriente lo voy a conocer como sobrevoltaje. Y este sobrevoltaje va a depender de tres mecanismos. La resistencia del electrolito, ¿qué quiere decir? Que va a generar variaciones en la resistividad, ¿ok? Debido al flujo de corriente. Solo que no va a mantenerse de forma precisa la ley de Ohm, pero va a haber variaciones en resistividad. Después también va a haber variaciones en la concentración del electrolito, porque como hay un flujo de corriente, pues va a cambiar la distribución de iones en esta interfase electrodo-electrolito. Esta IEE o IE-E es para decir interfase electrodo-electrolito. Entonces cambia esta distribución de iones cuando hay flujo de corriente y entonces este sobrevoltaje debido a la concentración pues va a ser cómo cambia el potencial de media celda en condiciones basales al valor que cambia cuando el electrodo se encuentra polarizado. Polarizado, recordemos, es cuando hay flujo de corriente. Y también va a ser este sobrevoltaje debido a algo que se conoce como activación o sobrevoltaje por activación, que básicamente es cuánta energía se necesita para pasar de que el metal se oxide y se establezca comunicación. Entonces, esta activación en realidad me está diciendo cuánta energía se requiere para que este flujo de corriente suceda. Y estos tres mecanismos me van a estar diciendo cómo cambia el voltaje de forma total y se van a estar sumando. Voy a estar sumando la contribución de la resistencia del electrolito, la concentración del electrolito y esta energía de activación para que se generen las reacciones oxidorreductivas, ¿ok? Bueno, y vamos a ver también, bueno, aquí había una animación, déjenme, ahorita se las pongo. Bueno, este sobrevoltaje dijimos que va a estar
entonces definido por la acción de la resistencia, de la concentración y esta energía de activación. Nosotros ya habíamos visto que, por ejemplo, la ecuación de Nernst nos ayudaba a determinar el voltaje de membrana. De forma similar, yo puedo encontrar el potencial de media celda utilizando la ecuación de Nernst. ¿Qué es lo que voy a utilizar? Voy a tomar mi nivel basal, que es el potencial de media celda en condiciones basales, E0, y le voy a sumar al efecto que tendría la actividad de mi catión en particular, ¿ok? Voy a tener igual R, la constante de los gases, de Faraday, la temperatura, y el valor de N. Particularmente, entonces, en soluciones diluidas, la actividad iónica va a ser casi igual a la concentración iónica. Esta AC es actividad iónica. Entonces, yo podría, por eso, decir que esta actividad iónica la puedo estar tomando como la concentración iónica. Y entonces estar utilizando la ecuación de Nernst para esta determinación del potencial de media celda. Entonces, cuando la corriente atraviesa la interfaz electrodo-electrolito, lo que sucede es que los electrodos se pueden comportar de dos formas: perfectamente polarizables o no polarizables. Cuando son polarizables, quiere decir que no existe transferencia de carga a través de la interfase. Entonces, por eso lo estoy poniendo de esta forma. Es decir, que la distribución de carga es pasiva y entonces el electrodo se comporta como un capacitor con carga eléctrica. El otro caso es cuando los electrodos son no polarizables. Entonces, fluye una corriente a través de la interfaz electrodo-electrolito, pero no requiere energía para fluir, de forma que no existe impedancia que esté limitando el flujo de corriente. Entonces se comportaría como un cable, ¿ok? El caso ideal, nosotros, ¿cómo quisieran que sus electrodos se comportaran? ¿Como capacitores con carga eléctrica o como cables? ¿Quién sabe? Como cables. Como cables, ¿cierto? Porque acuérdense, el electrodo, estamos hablando de electrodos y recordemos a lo que queremos llegar es a entender este fenómeno, ¿no? ¿Cómo le hago para que esta señal bioeléctrica que se está generando en el cuerpo, yo la pueda medir? Y la pueda medir de la mejor forma, es decir, que mi medición sea lo más aproximada a lo que se está generando realmente. Entonces, lo ideal sería que mi electrodo se comportara como un electrodo perfectamente no polarizable. Pero ese es un caso ideal. En realidad, no hay electrodos totalmente, perfectamente polarizables ni perfectamente no polarizables. Pero lo que queremos es que se comporte casi como un electrodo no polarizable, es decir, casi como un cable. Que no me limite, que no atenúe la información que yo estoy, que se está generando eléctricamente en el cuerpo. Y entonces el electrodo que se comporta o que tiene características de un electrodo no polarizable es el electrodo de plata, cloruro de plata. Es el más empleado para registro de potenciales bioeléctricos, es de fácil construcción, es muy estable y se comporta como un electrodo perfectamente no polarizable. ¿Cómo está compuesto? Está compuesto por una base de metal, cubierta, por ejemplo, plata, cubierta por una
superficie de cloruro de plata. ¿Ok? Entonces tengo mi base metálica firme de plata, tengo la cubierta con una capa de cloruro de plata y esto lo voy a poner en contacto con mi electrolito. ¿Ok? Donde el electrolito, lo que yo espero es que tenga una alta concentración de iones cloro. Y bueno, obviamente no se va a disolver la capa superficial. Entonces tengo mi electrodo, tengo mi cable que va a ser el conductor hacia mi sistema de adquisición y obviamente estoy aislando el cable. Y lo tengo que poner en contacto con mi electrolito. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo podría yo construir un electrodo de plata, cloruro de plata. De hecho, los podrían hacer. También los pueden comprar, ciertamente, pero se podrían hacer. El electrodo de plata, cloruro de plata, va a obedecer dos reacciones químicas. ¿Ok? Entonces, en la oxidación de átomos de plata, lo que va a suceder es que estos átomos de plata se oxidan en la superficie del electrodo y entonces se forman iones de plata en la solución. Y lo que sucede después es que estos iones de plata se combinan con los iones cloro del electrolito y entonces esto forma el cloruro de plata. En realidad, ¿qué es lo que se tiene? Y obviamente también el potencial de media celda de plata, pues lo puedo determinar. ¿Cómo? Considerando el potencial de basal de plata más cómo se va a comportar esta actividad iónica, particularmente para la plata, para el ion de plata, cuando atraviesa la corriente en esta interfaz electrodo-electrolito. Lo que vamos a querer es que suceda esto, que el electrodo de plata, cloruro de plata se comporte de forma estable y esto va a suceder cuando nuestro electrolito va a tener de forma principal el anión de cloro a una concentración particular. Entonces, ¿cómo se podría construir? Necesitamos 2 placas de plata, una solución electrolítica, una fuente de energía, una fuente de voltaje y necesitamos medir la corriente. Esto es lo único que necesitan, entonces por eso digo que los podrían hacer en su casa. ¿Y cómo se va a construir? Lo que vamos a tener son estos 2 electrodos, ¿ok? De plata, que uno se va a conformar como ánodo y el otro como cátodo. Y vamos a necesitar una conexión entre el electrolito y el medidor de voltaje, ¿ok? Entonces, lo que vamos a estar haciendo es, vamos a conectar el ánodo a la fuente de voltaje a través de una resistencia y vamos a medir la corriente, ¿ok? Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder al interior del electrolito? Como electrolito vamos a tener cloruro de sodio, ¿ok? Entonces, en este cloruro de sodio, lo que va a empezar a suceder cuando nosotros metemos nuestros electrodos de plata al cloruro de sodio y le conectamos una fuente de voltaje, pues entonces, ¿qué está empezando a suceder? Está cambiando la interfase electrodo-electrolito, ¿ok? Entonces, básicamente, lo que vamos a estar haciendo es que decimos que vamos a clorar un electrodo. Entonces, vamos a proporcionar iones de cloro
a la solución. Por eso se dice que la primera reacción es esta. Se van a generar iones de plata más electrones, y entonces vamos a donar iones de plata a la solución y se va a formar en nuestro electrodo a clorar, que va a ser una capa de cloruro de plata. Recuerden que nuestro electrodo dijimos que estaba formado de esta forma. Tenemos plata y está cubierto por esta capa de cloruro de plata. Y entonces, al inicio, nuestros dos electrodos son de plata. Cuando nosotros conectamos la fuente de voltaje y hacemos fluir la corriente, cerramos este interruptor, entonces lo que va a suceder es que se va a clorar, va a generarse una superficie de cloruro de plata en nuestro ánodo. ¿Ok? Entonces la reacción inicia cuando se conecta la fuente de voltaje, entonces empieza una corriente y empieza a generarse la capa de cloruro de plata en nuestro ánodo, empieza a cubrirse este electrodo de plata que va a tener un área menor que el cátodo, con esta capa de cloruro de plata que es más gris, y esta corriente va a empezar a disminuir, ¿ok? Conforme va pasando el tiempo. Ahora, esto ustedes lo podrían fácilmente observar. Lo único que necesitan es, como dijimos, los dos electrodos o superficies de plata, una fuente de voltaje y el cloruro de sodio. Y entonces la corriente va a empezar a disminuir. Ustedes empezarían a ver cómo se va formando la capa de cloruro de plata alrededor del electrodo de plata. ¿Y hasta cuándo lo voy a detener? Para eso quiero el amperímetro, porque voy a ir midiendo la corriente, y cuando la corriente tiene más o menos un valor de 10 microamperes, ahí puedo detener la reacción. La corriente va a ir disminuyendo y va a disminuir de acuerdo a un comportamiento exponencial. Y este valor, esta variación en corriente me va a ayudar a decir cuándo es adecuado para un electrodo biológico o que se utiliza para señales bioeléctricas. Cuando esta disminución de corriente es aproximadamente 10 microamperes, en ese momento quiere decir que es adecuada la capa que se generó del electrodo que se cloró. ¿Ok? Hay algunas otras formas de generar electrodos de plata, cloruro de plata. Por ahí les voy a dejar que investiguen cuál sería otra forma. ¿Dudas en cómo generar electrodos de plata, cloruro de plata? Aquí, conforme van viendo que va disminuyendo la corriente, digo, yo llegué a 0, pero en realidad nunca debería de llegar a 0, porque siempre va a haber actividad en la interfaz. Entonces, nunca llegarían a medir de corriente 0, pero un valor de 10 microamperes ya es un valor muy bajo, y por eso ahí se detiene la reacción. Es decir, retiran la fuente de voltaje y su electrodo ya está listo para ser utilizado como un electrodo no polarizable y adquirir señales bioeléctricas. Hablando de dudas, ¿o continúo? Continúe. Ok. Habíamos dicho cuál era
el modelo de nuestra membrana. Pero entonces ahora vamos a hablar del modelo de nuestras interfaces, ¿ok? Entonces, vamos a ver que podríamos nosotros decir que nuestra interfaz electrodo-electrolito podría modelarse como un modelo en serie de la resistencia, el capacitor y el potencial de media celda. ¿Ok? Y ese modelo lo determinó Barbour. Pero nosotros también podríamos ver que podemos tener un modelo en paralelo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué vamos a preferir un modelo en paralelo? Ahorita vemos, principalmente es por cómo se va a comportar la impedancia. Aquí tendríamos la capacitancia en la doble capa de carga de la interfaz, eso es lo que me va a estar representando. Las resistencias RC va a ser la resistencia del electrolito y la resistencia RD pues va a estar representando cómo es el flujo de los iones a través de la interfaz, de la doble capa de carga. Es decir, nuestra interfaz electrodo-electrolito es una barrera que queremos atravesar y modelar, por eso entonces va involucrado un capacitor y bueno, qué tan fácil o difícil es atravesar esa barrera va representado con las resistencias. Y tengo también mis condiciones iniciales, como en el caso de la membrana, que era mi voltaje de reposo. Aquí tengo mi potencial de media celda, ¿ok? Del electrodo. Entonces tengo un modelo en serie y un modelo en paralelo en estos dos casos. Cuando nosotros hablamos de cómo se comporta el modelo en serie y el modelo en paralelo, vamos a ver que en realidad su comportamiento en la frecuencia va a cambiar, ¿ok? Y vamos a preferir cómo se comporta el modelo en paralelo, principalmente debido a su comportamiento en frecuencias. Porque a bajas frecuencias, el circuito en serie no va a funcionar como queremos, mientras que el modelo en paralelo, vamos a ver que a bajas frecuencias solo va a tener impedancia resistiva. Entonces, cada electrodo va a tener una impedancia que va a depender de cómo se distribuyen las cargas en esta interfaz electrodo y electrolito, y a esto le vamos a conocer como impedancia de polarización. Los valores de R y C, que decíamos que era la capacitancia de la doble capa de carga y del electrolito y de esta doble capa de carga, pues va a depender del tipo del electrodo, del área de contacto del electrodo, del electrolito y de las características de la corriente, de la frecuencia y de la densidad de corriente que se utilicen para la medición. Y vamos a ver cómo se comporta la impedancia de Barbour para el modelo en serie y para el modelo en paralelo. Recordemos cómo el modelo que ustedes tienen en serie y en paralelo es este. ¿Ok? Y entonces la impedancia que yo voy a tener, pues es el valor en serie de mi resistencia más 1 sobre JW. C, W es la frecuencia 2pi por F. Así se comportaría en serie. Y en paralelo voy a tener que la impedancia va a ser RS más RD entre 1 más JWC por RD. De forma que si yo viera mi comportamiento de la impedancia en la frecuencia, en bajas frecuencias, es decir, si este valor de W es muy chiquito, ¿cómo va a estar afectando a este valor?
va a ser casi RD. Entonces, a bajas frecuencias, yo voy a tener que mi modelo en paralelo va a ser casi RC más RD. ¿Ok? Si tengo este modelo en paralelo. Mientras que si yo tengo altas frecuencias, es decir, este valor de W aumenta mucho, si mi denominador aumenta mucho, ¿qué va a pasar con este término? Se va a aproximar a 0. Y entonces prácticamente solo me va a quedar RS. Entonces, en altas frecuencias voy a tener básicamente solo la contribución de RS. Básicamente por eso prefiero el modelo en paralelo que el de serie, mientras que en el de serie siempre va a depender si mi frecuencia es alta o baja, va a estar ahí presente en qué valor tengo como impedancia, mientras que en el modelo en paralelo se puede reducir a valores de resistencia tanto en bajas frecuencias como en altas frecuencias. Entonces su comportamiento lo hace más sencillo de entender cómo se comporta en frecuencia un modelo en paralelo que el modelo en serie, de entender y de predecir. Una vez que ya dije que voy a preferir el modelo en paralelo, pues voy a empezar a ver cómo se modelan mi interfaz electrolito piel. ¿Ok? De forma que yo voy a tener mi registro, estoy pensando en que voy a hacer un registro extracelular. Tengo una fuente bioeléctrica, que es la que quiero estar detectando. Y tengo una impedancia electrodo-electrolito y tengo una impedancia de la piel. ¿Ok? Entonces, básicamente, la piel va a funcionar como un dieléctrico, como un aislante. Y va a estar afectando, obviamente, a mi interfaz electrodo-electrolito-piel. Y voy a tener también poros y canales de las glándulas sudoríparas que pues van a estar comunicando el medio externo con el medio interno. Y sabemos que en las capas de la piel pues está la epidermis, la dermis y la capa subcutánea. Y que además la epidermis tiene otras capas, ¿no? El estrato córneo, el estrato granuloso y el estrato germinativo. Y entonces, ahora, ¿cómo modelaría eléctricamente todas estas partes, todas estas interfaces? Entonces, tengo básicamente la dermis y la capa subcutánea, tengo canales de las glándulas sudoríparas y tengo, por ejemplo, también capilares de irrigación sanguínea. Y entonces, a esto yo le voy a llamar modelo de interfaz electrodo-electrolito-piel. ¿Y qué es lo que voy a ir, cómo voy a ir asociando mi modelo? Voy a tener mi electrodo, que ya dijimos que pues voy a usar este modelo, ¿no? El modelo en paralelo, que dijimos que era este, para mi electrodo. En contacto con un electrolito. Entonces tengo mi potencial del electrodo de media celda, mi capacitancia, que está asociada a las características del electrodo, y la resistencia. Ahora, aquí tengo algo que cuando ustedes utilizan electrodos, para favorecer la conducción, voy a colocar gel. Y esto va a ser la función de mi electrolito, ¿no? Va a tener características que, por ejemplo, si fuera un electrodo invasivo, pues el medio intracelular sería mi electrolito. Pero aquí, como son adquisiciones de forma externa, de forma no invasiva, mi electrolito va a ser el gel que yo coloque. Y lo voy a estar representando como una resistencia, ¿ok? ¿Por qué como una resistencia?
Obviamente el valor de esta resistencia va a cambiar dependiendo de las características de mi gel. Si el electrodo lo coloqué y le puse gel en buenas condiciones, pero ya lo dejé durante mucho tiempo, pues entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El gel va a perder sus características. El gel es líquido, o sea, no es agua, pero tampoco es crema. Si han visto, se parece, por ejemplo, al gel al gel del ultrasonido. Yo creo que todos han visto el gel del ultrasonido. O de cuando, si les han hecho o alguien han visto que le han hecho un electrocardiograma, pues el gel que le ponen a los electrodos, a ese gel me refiero. Entonces es como una crema muy líquida, como gelatinoso. Pero si ya estuvo el electrodo colocado en la piel durante mucho tiempo, pues las características del gel van a cambiar, es decir, va a empezar a secarse. Entonces, si se empieza a secar, ¿cómo esperarían que fuera esta resistencia? ¿Que aumente o que disminuya? La resistencia me está representando qué tan fácil es que la información que viene de aquí abajo pase a mi electrodo y luego a mi sistema de medición. Entonces, si el gel se seca, ¿esta resistencia aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta, ¿ok? ¿Sí es claro para todos? Entonces, si yo no pongo gel, pues va a haber más oposición. Si yo no pusiera gel, aquí habría también un valor de resistencia grande. Lo que estoy haciendo al poner gel es que este valor de resistencia disminuya y sea más fácil el flujo de corriente. Pero si el gel se seca, pues la resistencia aumenta. Y eso no favorece el registro de mi señal. Ahora, después la capa que sigue sería la epidermis y la voy a representar con un modelo básicamente igual que mi electrodo electrolito. Voy a tener un potencial, que es este voltaje, ¿ok? ¿Qué va a ser el potencial que va a estar representando el voltaje que tengo en la epidermis? Voy a tener igual un valor de capacitancia y de resistencia debido a los efectos de la epidermis, porque voy a estar, por ejemplo, la epidermis va a tener células muertas y entonces esto va a ser una capa que bloquea y entonces por eso lo modelo como un capacitor, ¿ok? Y también voy a tener aquí canales y capilares, entonces voy a tener un valor de resistencia. Y yo podría tener después modelos similares para ir representando cada capa, ¿no? Básicamente lo que me representa este modelo es una capa que asociado con la capacitancia y que es relativamente permeable en base a esta resistencia y con condiciones de voltaje particulares. Es lo que me está diciendo este modelo. Yo podría repetirlo, pero en realidad no se repite y lo que se hace es que se considera la dermis y las capas más profundas, subcutáneas, como un valor de resistencia en general. ¿Ok? Entonces aquí lo hago de forma global y lo empiezo a hacer más específico en capas más externas. Yo tengo aquí un modelo punteado que me va a servir para representar de mejor forma a las glándulas sudoríparas. Entonces, en el caso que, por ejemplo, yo quisiera registrar algo que se llama como el efecto galvánico de la piel, el reflejo galvánico de la piel o impedancia eléctrica en la piel, yo tendría que considerar cómo es la contribución de las glándulas sudoríparas y para hacer eso, es decir, para modelar mi modelo eléctrico de la interfaz electrodo-electrolito-piel, el,
En el caso de que yo voy a considerar impedancia eléctrica o quiero hacer mediciones de impedancia eléctrica, para modelarlo tendría que considerar este modelo aquí en paralelo para estar representando de forma más precisa el efecto que tienen las glándulas sudoríparas. Pero en términos generales, esta parte punteada pues no se considera, a menos que me interese de forma muy particular cómo cambia la impedancia de la piel, es decir, la conductividad eléctrica de la piel. De lo contrario, puedo dejarlo como un modelo sencillo. ¿Eso es claro? Chicos, Sí. Sí, doctora. ¿dudas hasta aquí? No. Bueno, si no hay dudas, lo vamos a dejar hasta aquí porque tengo que hablar en un curso de inducción y